Y bienvenidos a la penúltima sesión de Nube y Fuego. Esto se está terminando ya. Se está terminando, pero vamos a cerrar de una manera extraordinaria. Así que la próxima semana no te lo pierdas, el gran cierre de Nube y Fuego. Han sido 6 semanas que considero hemos encontrado, hemos descubierto lo que es seguir la voluntad de Dios, ¿cierto? No solo encontrarla, sino seguirla. Y estas verdades que hemos escuchado, lo que Dios desea es que no solamente se conviertan en anotaciones. Y por cierto, felicidades a los que están tomando notas. Recuerda, próxima semana voy a dar los regalos que prometí. Así que tráete tus notas. Vamos a premiar a la diligencia. Vamos a premiar a todos aquellos que tuvieron a bien tomar sus notas, porque eso es bueno. Pero lo que Dios quiere no solo que se queden en ese cuaderno. ¿Cuántos saben que Dios desea que tú y yo lo llevemos de manera práctica, todos los días en nuestro diario vivir? Darnos cuenta que podemos desviarnos de la voluntad de Dios, ¿cierto o no? Y podemos cometer errores, ¿verdad que sí? Y Dios desea que aprendamos solamente de los errores. No, yo creo que Él desea que evitemos esos errores. ¿Estás de acuerdo? Y por eso es lo que hemos estado viendo en estas 6 semanas. Y hoy vamos a encontrar ya puntualmente algo que significa encontrar la voluntad de Dios. De manera textual lo vamos a ver el día de hoy, porque la próxima semana voy a hablar de lo que es seguir la voluntad, pero si pudiésemos definir con una sola palabra qué significa encontrar la voluntad de Dios, lo voy a decir de la siguiente manera. ¿Estás listo? Apunta el título de esta sesión, que decidí llamarlo así: encontrar la voluntad de Dios significa servir. Ojo ahí. Ahora tú lo podrás decir fuerte conmigo. A la 1, a las 2 y a las 3. Encontrar la voluntad de Dios significa servir. ¿Qué te parece si me acompañas a orar? Señor, te agradecemos tanto por estar en este lugar, por exponernos a lo único que puede transformar nuestras vidas, nuestros corazones, y eso es el poder que está inmerso en la palabra de Dios. Este lugar donde ninguna buena charla motivacional puede llegar, donde la psicología tampoco puede llegar, donde ninguna otra acción que traiga consigo un ejercicio reflexivo puede llegar. Solo tu palabra tiene el poder para transformarnos. Y te agradecemos porque eso es lo que quieres hacer en nuestras vidas. Transformar, una transformación que sea de adentro hacia afuera, que nos lleve a poder decidir por encontrar tu voluntad, por seguirla. Gracias por todo lo que has hablado, Señor, en todas estas sesiones, pero también te agradecemos por lo que vendrá una vez que tomemos decisiones, pasos prácticos de obediencia. Y por eso te agradezco, Señor, porque sin duda no seremos los mismos. En esta analogía que hemos encontrado de lo que representó la columna de nube y la columna de fuego para el pueblo de Israel, sigue estando estos principios hoy en nuestros días. Hoy sigues dándonos dirección, hoy sigues dándonos protección. Hoy quieres tener que cada uno de nosotros contribuya a esa intimidad. Sigues derribando y ayudándonos a derribar nuestros enemigos, y nos sigues preparando en esta tarea para poseer la tierra. Así que, Señor, queremos responder, y de esta manera, como hoy lo veremos, deseamos que cada vez más entre nosotros nos dispongamos a ser servidores. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues hemos desarrollado varios pasajes que se encuentran
este término de la columna de nube y columna de fuego, por eso se llama nube y fuego esta sesión. A lo mejor es la primera vez que estás escuchando esta serie, pero quiero decirte que hemos encontrado a lo largo de estas 6 semanas una gran variedad, por así llamarlo, de términos, de verdades que se encuentran inmersos en medio de esta representación, que como lo veíamos es una clara evidencia de lo que podemos definir como una teofanía, es decir, una alusión a la presencia de Dios en medio de esta columna. Y hemos visto diferentes pasajes. La mayoría de las primeras 4 sesiones fueron pasajes del libro de Éxodo, del libro de Números, es decir, del Pentateuco. Y ya la semana anterior ya salimos fuera del Pentateuco para situarnos en el libro de Nehemías, ¿recuerdas? Donde el pueblo toma de manera histórica cómo fue este evento, es decir, se menciona textualmente la columna de nube y la columna de fuego en una intención de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Recuerdas la semana pasada? Pero hoy nos vamos a ir no solo fuera del Pentateuco, no solo de los libros históricos como lo es el libro de Nehemías, sino nos vamos a ir a otra categoría de libros que son los libros poéticos y específicamente los salmos. En los salmos también se ve la pregunta, ¿en los salmos también está registrado textualmente la columna de nube y la columna de fuego? ¿Tú qué crees? Sí, la respuesta es, por eso lo vamos a tomar. Y bueno, estos salmos también tienen una categoría, son salmos que se les conoce como salmos históricos. ¿Por qué? Porque relatan eventos de la historia del pueblo de Israel. Ejemplo, Salmo 78, si tú quieres tomar notas. El Salmo 78 lo he predicado en algunas ocasiones, ¿verdad? Aquí. También está el Salmo 99. El Salmo 99 también se considera un salmo histórico porque relata eventos del pueblo de Israel. Pero quiero llevarte al Salmo 105. Si tú traes tu Biblia, vamos a ir allá al Salmo 105. Es un salmo con varios versículos, pero vamos a leerlo a partir del verso 37, porque quiero que te percates de la mención textual de la columna de nube y la columna de fuego. ¿Sale? Salmo 105, los que nos ven ahí desde donde nos estén sintonizando, pueden ir a su Biblia, Salmo 105, y vamos a leer el versículo 37 hasta el verso 45, donde termina este salmo. ¿Estás listo? Ok, verso 37 dice, lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Está ya refiriéndose a la historia del pueblo de Israel, particularmente a la etapa donde el pueblo de Israel sale de Egipto. Ahí se está refiriendo, lo sacó con un botín, plata y oro, y hubo en sus tribus, y no hubo, en sus tribus enfermo. Se lo sacó sin enfermedad. ¿Por qué está haciendo esta referencia el salmista? Porque recuerdan las 10 plagas, cómo terminaron con grandes enfermedades entre los egipcios. Bueno, pero el pueblo de Israel no les tocaron. Versículo siguiente. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. ¿Cuál era ese terror? ¿Recuerdas? Las plagas. Finalizando la 10ª plaga, ¿cómo fue? ¿Con la muerte de quién? De sus primogénitos. Y eso fue un gran terror sobre ellos, sobre la nación de Egipto. Ahora, versículo 39, extendió, y ahí está, percátate de la referencia, una nube por cubierta, protección, y fuego para alumbrar la noche. Di conmigo, dirección. Protección y dirección, lo hemos visto en esta serie, son los elementos que hemos encontrado que significa la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, versículo siguiente, 40. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. ¿Recuerdas el maná? Pan que cae del cielo.
Hubo provisión, es otra de los elementos que hemos encontrado, ¿verdad? No solamente protección, no solamente dirección, sino también provisión. Versículo 41. Abrió la peña y fluyeron las aguas. ¿A quién se está remontando el salmista? ¿Quién te acuerdas de la peña? Moisés, muy bien. Fluyeron las aguas, corrieron por los sequedales como un río. Imagínate, de lo seco, de lo humanamente imposible, brotó agua. ¿Qué quiere decir? Que hubo milagros también. ¿Te das cuenta cómo está redactando con detalle todas las obras de Dios? Volvamos a hacer un repaso. Está haciendo maravillas de cómo lo sacó, de que todo lo que les brindó, todo lo que les ayudó, todo lo que Dios se movió, aún de manera milagrosa. Versículo 42. Dice así, todo esto, ¿por qué crees que lo hizo? ¿Porque el pueblo de Israel se portó muy bien? ¿Porque era muy buena onda? ¿Por qué lo hizo? Versículo 42. Porque se acordó de su santa palabra, ¿dada a quién? Abraham, su siervo. Porque di conmigo, porque Dios cumple sus promesas. Wow. Porque Dios es fiel a su palabra, no es alguien que nos diga algo y de repente se retracte. No, ese es alguien que es de doble ánimo, ese es alguien que es de alguna manera hipócrita, ¿no? Pero Dios no es así. Dios fue fiel a las palabras que un día le dijo a este hombre que le creyó y le fue contado por justicia. Le dijo, ¿ves las estrellas? ¿Las podrás contar? Y le dijo, bueno, así será tu descendencia. Y Dios está cumpliendo ahora, sosteniendo a los descendientes de Israel, de Jacob, que una vez fue Jacob descendiente directo de Abraham, a todo el pueblo que ¿alguien sabe cuál era el dato? Más de 2 millones de habitantes, ¿te imaginas? Bueno, no sabemos con exactitud, pero se cree que es un aproximado. Imaginas una gran cantidad de pueblo dirigida hacia un lugar que no sabían, pero que Dios, por cada detalle, cada día que pasaba, era muestra de la fidelidad de Dios en todos los sentidos. Ropa que no se desgastaba, querían comer carnita, bueno, codornices. No se preocupen, pan fresco todos los días, maná. No lo almacenen porque Dios deseaba darles fresco. Si lo almacenaban, ¿qué pasaba? ¿Alguien recuerda? Se echaba a perder. Porque Dios quería mostrarse de una manera diaria, su fidelidad, su misericordia. Tú conoces la historia. A pesar de todo eso que parece Ahora, lo vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Había preparado ya la tierra. Había preparado un lugar. Pero el corazón del pueblo no había sido preparado. No estaba preparado. Seguían añoreando a Egipto, seguían deseando lo que tenían en Egipto y empezaron a murmurar y empezaron a quejarse. Y fue el común, ¿verdad? De lo que no queremos, ¿verdad? No queremos repetir. Por eso la próxima semana no te pierdas, porque hay una porción en el Nuevo Testamento. Fíjate, ya no va a ser Pentateuco, ya no va a ser históricos, ya no va a ser poéticos. Nos vamos a ir ahora hasta el Nuevo Testamento para que también demos con exactitud que dice el apóstol Pablo, y todo esto, es decir, todo lo que hemos visto, se nos ha dado a nosotros como ejemplo. Wow. Bueno, entonces llegó el punto hasta que el pueblo cayó en murmuración, cayó en soberbia. La semana pasada, ¿te acuerdas cómo lo dice el libro de Nehemías? Nuestros antepasados fueron necios, fueron tercos, fueron orgullosos, y todo está en medio de eso cuando desobedecemos la voluntad de Dios. Y eso es lo que queremos evitar. Ahora, entonces lo estamos dando con exactitud. ¿Por qué Dios hizo todo eso? Porque tenía una promesa que había dado ¿a quién?
Abraham. Versículo 43. Sacó a su pueblo con gozo, con jubileo a sus escogidos. De hecho, hay salmos que relatan esto. ¿Alguien recuerda el Salmo 90? Es un claro ejemplo. Un salmo que se le atribuye a Moisés, que es exactamente habla de todo este proceso. Bueno, hay otros cánticos, ¿verdad?, también encontrados ahí en Pentateuco, que realizan en una vez que el Señor los ha librado, y a eso se refiere el salmista cuando habla de que el pueblo salió con gozo. Verso 44, y les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron. Fíjate, qué increíble. Todo esto empieza a observar la magnitud de lo que representa. Todo era un plan perfecto, ¿a poco no? Todo estaba de una u otra manera encaminado para que ellos tomaran decisiones correctas. Nunca Dios los obligó, ¿verdad? Nunca Dios se impuso. Hasta la fecha, Dios jamás se hará eso con ninguno de nosotros. Siempre nos dará la libre, lo que conocemos como el libre albedrío, el tomar las decisiones es lo que nos corresponde a nosotros, si optamos por elegir el camino que Dios nos ha preparado o nosotros tomar el camino que pensamos que para nosotros es mejor. Y finaliza el salmista en el verso 45. Ojo aquí. Todo esto, o sea, ya hablé de todo, ya no voy a repetir nuevamente lo que son los versos anteriores, pero todo esto que te hablaba, en resumidas cuentas, de provisión, de protección, de dirección, de milagros, todo esto, ¿para qué crees? Me encanta cómo termina el versículo 45, porque ahí nos da respuesta de por qué fue todo esto. ¿Para qué? ¿Para qué Dios manifestó todo esto que acabamos de ver? ¿Lo podrás leer fuerte conmigo? 1, 2, 3. Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Y termina con un aleluya. Si no sabías, por cierto, qué significa aleluya, a veces lo decimos, lo expresamos, pero a muchos ignoran el significado de lo que es aleluya. De hecho, la pronunciación más cercana es como un aleluya, porque tiene que ver con alabado sea Yahá o Jehová, la transliteración del nombre de Dios. Entonces, cada vez que decimos aleluya, estamos alabando ¿a quién? A Dios, glorificándolo por lo que Él ha hecho. Ahora, bueno, todo esto para llegar al punto medular de esta sesión, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Eso era del corazón de Dios para el pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy no ha cambiado esos principios para con nosotros. Todo lo que el pueblo de Israel realizó en ese peregrinaje está como ejemplo para que tú y yo podamos decidir hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si no lo hacemos, nos vamos a encontrar de la misma manera con problemas, como el pueblo de Israel se enfrentó con esos diferentes problemas y terminaron. ¿Cuál fue el resultado? Postrados en el desierto. Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros quede postrado en el desierto. ¿Cuál sería nuestro desierto para nosotros? Yo te lo quiero resumir así: estar ajenos totalmente al lugar y en el momento donde Dios nos quería. Y eso es algo que, como te he dicho en toda esta serie, seguimos tal vez repitiendo. Y este principio medular que termina el Salmo 105 sigue hasta el día de hoy aplicándose para nosotros. Como se los dije, ya no voy a repetir, pero todo el Éxodo es una tipología de lo que es la obra para el creyente en Cristo, porque toda la Biblia nos apunta a Cristo.
para poder encontrar esas verdades que también para nosotros el día de hoy necesitamos. Es decir, nosotros también salimos de un yugo de esclavitud, del pecado, ¿verdad? En el caso del pueblo de Israel era Egipto, para nosotros es el mundo, bajo un tirano que era Faraón, un líder autoritario que sometía. Es una tipología clara ¿de quién? De Satanás. Y así podremos ir describiendo cada uno, pero ya no quiero tomarme más tiempo. Al punto de llegar a esto, si decimos que somos creyentes, que Dios nos ha libertado, que nos ha rescatado, que nos ha llevado a un estilo de vida nueva, nos llama a poseer la tierra, ¿para qué crees que sea? Yo te dije la semana pasada que nunca Dios nos saca para dejarnos ahí. El Señor siempre nos saca y ¿recuerdas este principio? Para meternos a. Y el Señor hizo lo mismo con el pueblo de Israel, los sacó de Egipto para meterlos a la tierra. Ellos decidieron, la primera generación no quiso, tuvo que venir la siguiente generación para que pudiesen entender lo que Dios quería. Pero a fin de cuentas su plan de Dios fue perfecto. Ahora, los mismos parámetros que Dios dijo para el pueblo de Israel son los mismos parámetros que hasta el día de hoy tú y yo necesitamos cumplir. Dios nos ha rescatado, nos ha sacado de nuestra mala manera de vivir para que guardemos su palabra, para que cumplamos sus estatutos y para que nos demos cuenta que el cumplimiento de todo esto tiene una palabra clave, y es la palabra que te puse al inicio con mayúsculas. Dios nos sacó no para seguir siendo esclavos del pecado, sino para que seamos ahora esclavos de justicia. ¿Estás conmigo? Para que sirvamos, en pocas palabras, a nuestro Rey. Los destruiré por completo. ¿Recuerdas? La tierra que está siendo preparada, lo vimos la semana pasada. Ahora, versículo 24, les da claramente instrucciones. No rindas culto a los dioses de esas naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Fue claro Dios? Muy claro. Versículo 25. ¿Lo podrás leer fuerte conmigo? Sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en resumen a lo que significa obedecer sus leyes, obedecer sus instrucciones? Está diciendo esto: te saco pero no para dejarte con tu mismo estilo de vida. Te saco para que ahora me sirvas. ¿Te das cuenta? Ese fue el principal propósito por el cual Dios sacó al pueblo de Israel. No solamente, y si te das cuenta, esa es la razón principal por la cual Dios les da todo un sistema de ordenanzas de todo lo que fue el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios quería un pueblo para sí, un pueblo diferente a los que estamos viendo, ¿verdad? Que era idólatra, que era totalmente perverso, que tenían, si nos vamos a un marco histórico de los usos y costumbres, mira, no quiero espantar a nadie, pero si hoy nos espantamos de esas prácticas, había prácticas tan aberrantes dentro de por ejemplo, de los jebuseos, que recuerdo que dentro de las prácticas que ellos hacían era la pedofilia, la necrofilia, la zoofilia. Y Dios dice, bueno, entre todos esos pueblos no imites sus prácticas, eres libre
del yugo que te oprimía Egipto, pero me vas a servir ¿a quién vas a servir ahora? A mí, dice el Dios. Y eso, hasta el día de hoy, sigue estando vigente. Dios nos ha sacado de una mala manera de vivir, de un mundo donde nos tenía oprimidos, ¿cierto? ¿No? ¿Cuántos se sienten realmente identificados que tú y yo nos parecíamos mucho al pueblo de Israel? En ese sentido, siendo esclavos, ¿cierto o no? Siendo oprimidos, bajo un yugo de esclavitud del pecado. Pero Dios nos ha liberado. Wow. Dios nos ha rescatado y ahora no solamente nos ha rescatado para que pues ya digamos, mira, estoy ahora muy bien. Nos has rescatado, dilo fuerte, para servirle. ¿Lo podrás decir fuerte? Me ha rescatado, dile, me ha rescatado para servirle. Si has encontrado la voluntad de Dios para tu vida, tenemos que hablarla en temática de servicio. ¿Cuántos hemos entendido este término? De verdad que hablar de servicio es un tema bastante amplio. Es un servir, tiene varios significados. Rápidamente quiero decirte, mira, la palabra, por ejemplo, aquí lo tienes, este es todas lo que vas a encontrar en todo el Antiguo Testamento de lo que es la palabra, la etimología de la palabra abadao, que quiere decir trabajar para alguien. Y esta palabra que Dios les dijo, o sea, al pueblo de Israel, te estoy sacando, es esa misma palabra que tiene esta connotación de trabajar para un maestro como sirviente. ¿Quién es el maestro? Dios. ¿Quién es el sirviente? Di conmigo, nosotros. Entonces, esa palabra está, cada rayita que ves ahí es una connotación. ¿Te das cuenta? Es un vocablo bastante amplio. Es decir, está en connotaciones como de trabajo, de responsabilidad, de edificación. Y bueno, cada recuadro que ves aquí tiene esas connotaciones. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, el vocablo, y a lo mejor algunos ya van a entender por qué en algunos círculos de algunas congregaciones se les llama así. El término del Nuevo Testamento es este. ¿Cuál es? Diaconía. ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, la palabra diácono? ¿Sí? Yo sé que hoy en día a veces se le da como un título, como si fuese una posición, ¿verdad? Ya soy diácono de la iglesia. ¿Pero qué crees? Diácono quiere decir servidor, punto. Es decir, aquellos que malentienden la palabra diácono, no es una situación de posición. Realmente lo que se está refiriendo es un servidor. ¿Cuántos saben que en ese sentido, todo el grupo de servicio de esta congregación, en ese sentido, la función que están haciendo es una función de ¿qué? De diáconos, ¿sale? Ahora, eso es importante para encontrar esto que voy a comentarte a continuación. Entonces, el encontrarse con la voluntad de Dios, el darnos cuenta que nos ha llamado a un estilo de vida diferente, comienza cuando tú y yo decidimos tomar acción. Y la acción es esta: ¿en dónde estaré involucrado para servir? ¿Dónde puedo yo trabajar para el maestro? Recuerda, abadá es el trabajar para un maestro como su siervo. Y en eso también estamos que encontrar que el servicio, como te lo decía, y por eso puse el ejemplo de Oseas y Gomer y otros ejemplos, porque ningún esclavo o ningún sirviente, si lo quieres temer así, tomaba en cuenta, o podría decir, que imponía su voluntad.
¿Sí? Porque ningún esclavo, ningún sirviente podía decir, pues ¿sabes qué? Hoy, si quiero, no hago los trabajos que me has dedicado. Imagínate, si hoy en día ni siquiera se es así, mira, vamos a tratar de contemporizarlo. Imagínate un trabajador, bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos trabajado para alguien más? Le hemos dado nuestros conocimientos a alguna empresa. A ver, levanta tu mano. ¿Has trabajado para alguien más? ¿Para una industria? ¿Para una llámese? Ok. A ver, yo te pregunto, ¿en algún momento tú has llegado a ese lugar de trabajo y les has dicho, bueno, aquí dice que la entrada es a las 8, pero yo entro a la hora que me pega la gana? ¿Cómo se escucharía eso? Y si quiero, hoy no vengo, me tomo mi día. ¡Ay, mañana! ¿Cómo se suena de todo eso? Absurdo. Porque si se supone que tú, en ese sentido, es un trabajador y que estás prestando servicios, ¿a quién estás de una manera sirviendo? ¿A las condiciones del que oferta el empleo, ¿cómo se le llama? ¿Del empleador? ¿O estás en las condiciones del empleado? No, estamos en las condiciones de ¿quién? Como dijeron por ahí, el que paga manda. ¿Cierto o no? Y ese es un dilema que hoy en día, ¿sabes? Todavía, lo digo así, nos cuesta trabajo entender. Porque si reconocemos, mira, y de hecho esto es algo que me sigue cada vez que lo recuerdo, me sigue impactando, porque tú y yo, lo voy a decir así, no salimos para nada baratos. Si hay algo que realmente costó, fue la adquisición de cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque para rescatar tu vida y mi vida, que estábamos en dirección directa a lo que yo llamo nuestro destino eterno sin Dios, que es el lago de fuego y azufre. ¿Cuántos están conscientes que ese era nuestro destino final? Y para rescatarnos de eso, y ahí vuelvo a resaltar, por eso no somos para nada baratos, fue ni más ni menos que la preciosa sangre del Cordero que fue inmolado. ¿Te das cuenta? No había moneda, no había ninguna economía que pudiese sustentar el pago de lo que tú y yo necesitábamos para nuestro rescate. Entonces, di conmigo, ¿baratos? No lo somos. El precio fue altísimo. Ahora, si entendemos en esa misma cadena que he tratado de ir desarrollando este punto, si tú y yo entendemos que no costamos cualquier cosa, que el que nos compró realmente fue por precio de sangre, y el que paga manda, y el que compra, como lo veíamos, ya no vive para sí, sino vive ¿para quién? Para su Señor. Por eso lo llamamos Señor, por cierto. Ahora imagínate que que le vamos a servir al Señor, le pongamos este mismo ejemplo. Sírveme, obedéceme. Bueno, y nuestra respuesta puede ser, pero nada más lo que me gusta. Pero bajo mis condiciones. Pero cuando me sienta bien, cuando me sienta mal, no te sirvo. ¿Te das cuenta cómo, así como pusimos, y yo sé que les dio risa, el ejemplo de ningún empleador haría eso, impondría sus condiciones de su servicio, de su trabajo al que lo está dando empleo? ¿Por qué nosotros a veces sí las ponemos?
¿Por qué a veces si nosotros, si en este entendimiento que el precio fue más alto? Desde pequeño, ¿sabes? Me di cuenta, desde que era un niño me di cuenta que lo que el Señor hizo por mí, jamás podría pagarlo. ¿Cuántos están de acuerdo? Y de hecho, ni el Señor mismo nos está pidiendo que le paguemos. Digo, es impagable. La deuda que teníamos era... Sin en cambio, el Señor no está pidiendo que le paguemos, no está diciendo, ahora ya pagué por ti, mira cuánto me costaste, ahora no. ¿Qué es lo que entonces nos pide? Esto, sírveme, entrega tu vida a mí. Antes servías de otra manera a tus placeres, a tus delitos y pecados, como bien lo dicen las Escrituras. Servías bajo un régimen de maldad. ¿Por qué no ahora servir a un régimen de justicia? Donde nuestro amo no nos trata de la misma manera como cualquiera, ¿verdad? En ese tiempo, como hoy en día, que se trata de enseñorear, ¿de a poco no? De los que están a su cargo. ¿Sabes cómo nos llama este Señor de nuestras vidas? Nos llama amigos. Nos pone como ejemplo su vida misma. Que Él no vino a ser servido, sino vino ¿a qué? A servir y a dar su vida por rescate de muchos. Este es el Señor al cual tú y yo estamos llamados a servir. Y servirle significa encontrar la voluntad de Dios. A medida que aprendemos a servirle, di conmigo, y a someternos a su autoridad, comenzamos a ir en dirección donde Él quiere que vayamos. ¿Estás de acuerdo? Reflexiónalo un instante. A medida que tú y yo vamos sirviéndole, vamos dándonos cuenta de todo lo que Él quiere para nosotros, de ir en dirección de lo que Él desea que tú y yo estemos. Y no basados en otro tipo de condiciones, ¿verdad? Como las que acabamos de decir, sino en la que Él nos dice, que trae como principal punto la obediencia, el sometimiento, no a regañadientes, sino un sometimiento como voluntario, total y absolutamente, porque deseo someterme. Nada es a fuerza, ¿estás de acuerdo? ¿Dios te está forzando a que le sirvas? No, pero Él desea que le sirvas. ¿Dios está mirándote mal si no le sirves? Pero Él desea que te des cuenta que en el servicio vas a encontrar la dirección hacia donde tú deseas, donde Él desea, mejor dicho, que tú vayas. Ahora sí, familia, entonces, al darnos cuenta de que el Señor nos pone el ejemplo, mira, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, fíjate cómo lo dice, está hablando de la libertad en Cristo, no tiene ningún amo, es decir, culturalmente podrían tener amo, él era libre. Dice, me he hecho ¿qué? Fíjate, ¿estás encontrando lo que es voluntariamente o ves a un apóstol Pablo diciendo, pues ya no me queda opción, pues ya me amolé? No, ¿verdad? Me he hecho esclavo, como dice, de todos, para llevar a muchos a Cristo. Fíjate, es un sometimiento voluntario que decidimos cada uno de nosotros optar por Cristo. Y si me lo permites decir en esto, para que lo vayamos entendiendo, en realidad nunca dejamos de ser
esclavos en este sentido. Porque todos éramos esclavos del pecado. Pero lo que ahora Dios nos llama es ser esclavos ¿de quién? De Él. ¿Servirle a quién? A Él. Y por eso, mira, hay personajes de la historia de la iglesia que quiero traerte, que lo dijeron de una manera tan increíble. Por ejemplo, uno de ellos fue Martín Lutero. Fíjate cómo lo dijo. El cristiano es el Señor más libre de todos. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y no es súbdito de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Pero completa. El cristiano es el siervo más obediente de todos. ¿Podrás decir amén? Y es súbdito de todos. Wow. ¿A poco no está padrísimo? ¿Lo entiendes? ¿Comprendes lo que quiso decir? Como, ¿estoy siendo esclavo o no? O como que siempre sí y siempre no. No, no está diciendo eso. Está hablándolo en un sentido como lo hemos buscado hacer en esta sesión. Que tú y yo entendamos que sí fuimos libres de todo el yugo que nos traía a condenación y a muerte. Pero a fin de cuentas ahora estamos inmersos en un nuevo yugo que trae consigo obediencia voluntaria, pero ahora ¿a quién? A nuestro Señor. ¿Vamos bien? Otros hombres, por ejemplo, traigo otra frase de George Whitefield. Él lo dijo de esta manera, porque estamos llamados a servir a nuestro Señor, y entonces es estar consciente que nosotros no estamos a cargo, ni estamos dirigiendo. En realidad, dice Whitefield, estamos sometidos. Estamos en este sometimiento voluntario que Dios nos llama a practicar todos los días, en el cual tú y yo necesitamos darnos cuenta que si no estamos sirviendo, no estamos llevando a cabo lo que Él nos está llamando a hacer. Ahora, yo no quiero que te vayas con esta impresión de que solamente podemos servir al Señor en la iglesia. No. Qué padre por los servidores, así les llamamos aquí, ¿verdad? El grupo de servidores. Pero entonces alguno que diga, yo no soy parte de ese equipo, yo estoy siendo un desobediente. No. Porque puede servir, de hecho estamos llamados a servir al Señor en todo momento, dentro y fuera de la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo? Y tú y yo necesitamos entender que el servicio involucra todo lo que tus manos, como dijo otro hombre de Dios, él dijo, mi ministerio es todo lo que mis manos pueden hacer. Es decir, ¿cuál es el campo de acción donde tú vas a servir a Dios? ¿Quién me dice alguno? Te voy a dar ideas. Tu familia. ¿Tú puedes ser servidor de Dios sirviendo a tu familia? Sí. Claro que sí. Número 2, tu trabajo. ¿Puedes ser un servidor de Dios sirviendo fielmente en tu trabajo? Claro que sí. Y podremos dar otros ejemplos, pero en realidad Dios llama a cada uno de sus hijos, y conmigo fuerte, a servir, a servirle. Y el cómo ya es motivo de otra sesión, porque ¿cuántos saben que hay servicios que dejan mucho que desear? ¿Te ha tocado un mal servicio? ¿Sí? ¿Te ha tocado algún mal servicio en algún área? ¿Cómo te sientes? Tú pagaste por un buen servicio, ¿cierto o no? Y demandas que el servicio sea correspondiente a lo que tú pagaste. ¿Qué quiero decirte con esto? Aquel que pagó por cada uno de nosotros
que es ni más ni menos que ¿quién? El Señor del universo. Él nos compró con precio de sangre. Por eso Pablo, cuando lo entiende y redacta, lo dice de esta manera: ya no vivo para mí, ya no vivo para sí, sino para aquel que se entregó por mí. Entonces, ¿cuál crees que sea el sentido por el cual Dios hoy está buscando que tú y yo le podamos servir? ¿En nuestras condiciones? No, en sus condiciones, porque el que paga, manda. Y Él no está recriminando, pero yo quiero decirte esto, porque a veces creemos que como estamos en un régimen que sí, efectivamente es la gracia, nos exime de tantas responsabilidades, y eso es mentira. La gracia no vino a eximir ninguna de las responsabilidades que tú y yo tenemos en cuanto a aquello que hoy Dios busca de nosotros. No rebajemos el servicio que le hacemos a Dios en las condiciones que nosotros queremos. Sirvámosle al Señor, porque lo que Él ha hecho por nosotros, ni está buscando pagarlo, ni está buscando, que le paguemos, ni está buscando que lo hagamos forzadamente, sino lo que está buscando es que en cada corazón de cada uno de nosotros responda a un sometimiento voluntario por agradecimiento y amor que le tenemos por el simple hecho de que Él rescató nuestra vida. Y siempre estamos cerrando esta serie con una referencia a un himno. Este himno se llama Oh Maestro cuando llamas. Fue escrito por Sarah G. Stock, una mujer que vivió en 1839 y murió en 1898. Lo leo rápido. Dice así: oh Maestro, cuando llamas, no hay voz que diga no, porque benditos son los que siguen el camino que tú trazas, sea en lo más fresco de la mañana o en lo más esplendoroso mediodía. La advertencia celestial nunca llega demasiado tarde. Qué hermoso. Entonces, que eso sea para nosotros nuestro llamado y nuestro entendimiento, que Él nos ha llamado a que le sirvamos.